Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal a todas, a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Nuevo año, temporada, como siempre, aquí en la TV Cooperativa, resumiendo lo importante semana tras semana de lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Rápidamente vamos a comenzar el primer programa del año con una entrevista a la parlamentaria del Mercosur, Julia Perier, a propósito del lanzamiento del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria. Esto es un nuevo espacio estratégico que se ha creado en Misiones a nivel del Mercosur. Lo vemos. Hoy estamos lanzando el Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria. Quiero contarte que la Fundación Victoria existe hace más de 10 años en toda la provincia. Nosotros vinimos desarrollando tareas que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo educativo. Y en este marco de este mundo tan multipolar, ¿no? como se nos presenta, donde por ahora, donde las relaciones políticas, las relaciones sociales son tan cambiantes, nos pareció interesante poder aportar a la comunidad este observatorio. ¿Y qué va a significar? Que nosotros podamos a través del observatorio ir armando redes que tengan que ver con el análisis de esta situación internacional, con el análisis de lo que sucede en el mundo, en un mundo, bueno, tan conflictivo, ¿no? Estamos viviendo no solamente esta situación tan conflictiva, caótica y bélica en Ucrania, sino estamos viviendo, no nos podemos olvidar, unas situaciones de emergencia en Palestina, en el Sáhara Occidental, en Yemen, en múltiples países que tienen situaciones de conflicto. Bueno, nosotros queremos aportar a esa discusión, queremos trabajar con organizaciones, queremos trabajar con universidades. De hecho, hoy también vamos a firmar un preacuerdo con la Universidad de Unijuí de Río Grande do Sul, que nos va a permitir también poder ir avanzando en esto que debe ser este observatorio, que pretendemos humildemente que sea este observatorio. Misiones está ubicado geopolíticamente en un lugar muy estratégico. Eso también nos hace a nosotros, nos hizo decidir un poco a nosotros que presentemos este observatorio y que nos pongamos a trabajar en el observatorio. ¿Cómo sería la dinámica, digamos? ¿Cómo sería el mecanismo? El mecanismo va a ser, a medida que vayamos fortaleciendo los acuerdos con las universidades, con otros observatorios, de hecho hoy también está aquí la representante del Observatorio del Sur Global, otros observatorios que tienen que ver con ser observadores de elecciones, ¿no? Eso se da mucho en los observatorios porque los gobiernos que convocan a elecciones cada vez piden más observaciones de las elecciones para que sea todo transparente. Bueno, se van a ir dando en esos pasos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar los temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la defensa del ambiente, con los grupos LGTB, en fin, con todo lo que concierne, con todo lo que interese y con todo lo que signifique darle algún tipo de conocimiento a la gente, a la comunidad, a quienes estén interesados en esto, ¿no? Esto va a abarcar toda la región, digamos. Y es un poco la idea, de poder primero ir regionalizando, de poder volcarnos a América Latina también, de poder pensar en convenios con algunos otros países un poquito más alejados, digamos, de nuestra región. Bueno, vamos a ver cómo podemos ir avanzando. Tenemos muchas expectativas, creo que es algo necesario para nuestra región y bueno, y en ese sentido es que vamos
a poner todo nuestro empeño en nuestro trabajo. Bueno, muy bien, continuamos con más Informe del Sur. Nos vamos a Chile, donde comienza el nuevo proceso constituyente. Después que ganara el no en el plebiscito del año pasado, los partidos políticos del país han designado un comité de 24 expertos para que elabore un borrador de la Carta Magna, y en el mes de mayo los ciudadanos van a elegir a 50 constitucionalistas para que trabajen en la versión definitiva que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre de este 2023. Este lunes se reunirán por primera vez de forma oficial el comité de 24 expertos designados por los partidos políticos, que será el encargado de presentar el primer borrador de la nueva Carta Magna. El texto servirá de base para los 50 constituyentes que serán electos por los ciudadanos en mayo. La propuesta final se votará el próximo 17 de diciembre en un plebiscito nacional. Exactamente como tú bien lo decías, hay cambios respecto del proceso anterior al actual, y podríamos dividirlo en dos aristas. La primera arista podría ser un poco más desde la forma. Como tú bien decías, hay una comisión de expertos designada de 24 expertos, que es un paso previo que se agregó al proceso constituyente que no existía en el proceso anterior. Hablamos de un proceso de aprendizaje, porque hoy estos 24 expertos son designados por los partidos políticos, es decir, personas muy doctas en el tema de la política que van a redactar un borrador que luego va a ser aprobado por los constituyentes. Y en segundo lugar podemos hablar también de fondo. Hay temas que hoy ya se están tratando, que ya se están hablando, de hecho, de cuáles son los temas principales de los que va a tratar la comisión. Uno de ellos, por ejemplo, es la gobernabilidad del presidente, si es que va a tener el mismo poder que tiene hoy o si le van a restar poder, que es lo que aparentemente es lo que ocurrirá, donde los partidos políticos, el Congreso, de hecho, va a ser quien finalmente tenga más poder. También se habla, de hecho, del Estado social y democrático, de derechos, y estos conceptos pueden convivir juntos, y hay bastante diferencia entre la izquierda y la derecha. La izquierda dice que no, la derecha dice que sí. Solo 3 meses tienen de partida para poder ponerse de acuerdo, que también es un cambio respecto del proceso anterior. La efervescencia del proceso tuvo un cambio radical. O sea, si recordamos lo que era el proceso constituyente de hace unos años atrás, todo el país estaba efervescente con este proceso, todo el mundo hablaba de este proceso, y la participación ciudadana, la verdad es que era bien alto. En todos los lugares se hablaba del proceso constituyente. Hoy en día eso ha cambiado bastante, esa efervescencia se ha reducido, y la verdad es que la respuesta a esa pregunta es un poco incierta. Lo que sí se sabe es que en cuanto a lo que se trabaja hoy día, a esa efervescencia, se habla de que podría ser un buen proceso para la política, donde los constituyentes van a poder realizar quizás un mejor trabajo al no tener la presión ciudadana circundándolos todo el tiempo. ¿Qué pasará en los próximos meses respecto de si habrá aprobación o no? Lo tendremos que ver en los próximos días. Muy bien, en Informe del Sur es momento de hablar de Ecuador, precisamente, donde la Fiscalía de ese país solicitó el arresto domiciliario del expresidente Lenín Moreno. Se lo acusa de corrupción por recibir supuestamente sobornos de una empresa china en momentos en que la Asamblea Nacional recomendaba abrir un proceso de juicio político contra el actual presidente Guillermo Lasso. Lo vemos. La Fiscalía de Ecuador solicitó arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno, al que acusó, junto con otras 36 personas, de corrupción por recibir sobornos de una empresa china a cambio del contrato para construir la mayor hidroeléctrica del país. En paralelo, la Asamblea Nacional recomendaba abrir un proceso de juicio político contra el actual presidente Guillermo Lasso, acusándolo de corrupción por negocios en empresas públicas. El involucramiento activo de 2 presidentes, el anterior y el actual, en casos de corrupción muestran el fracaso del modelo de democracia en Ecuador. En los últimos meses y días, ministros, los grandes medios de comunicación y los analistas comprometidos con el gobierno reclaman la defensa de la democracia, donde la corrupción es el pan de cada día, y en nombre de esa democracia perdonar las grandes estafas al Estado perpetradas por Moreno y Lasso. Esa democracia es la que se llama a defender, señala Stalin Vargas, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes, quien recuerda que a esta democracia la ha penetrado el narcotráfico, que los bancos privados aumentaron el 48% de sus ganancias el año anterior, 116 grupos económicos con integrantes domiciliados en paraísos fiscales sacaron sus capitales al exterior y evaden impuestos. La fiscal general Diana Salazar reclamó prisión preventiva para todos los investigados. Sin embargo, debido a que 14 de ellos superan los 65 años, se pidió el arresto domiciliario, como es el caso de Moreno, y pidió autorización para solicitar cooperación
Cooperación Judicial Internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice. Moreno reside en Paraguay desde 2021, donde actúa como comisionado de la Organización de Estados Americanos, OEA, para asuntos de discapacidad. Los 37 indagados, entre los que están familiares cercanos al expresidente, habrían recibido cerca de $76 millones en coimas, que según la Fiscalía es el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador. En actitud injerencista, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, pidió respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales en Ecuador, después de que la Asamblea Nacional recomendara enjuiciar políticamente al banquero presidente Guillermo Lasso. Ahora hacemos una pausa. Enseguida regresamos con más información. Recuerden que, como siempre, seguimos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage de Facebook, siempre como Informe del Sur. Ya volvemos. Segundo bloque aquí en Informe del Sur. Se cumplieron 10 años de la muerte del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fuera presidente por varios periodos en ese país y marcar una huella muy importante en Sudamérica. Miles de venezolanos se congregaron en Caracas para rendir homenaje al exmandatario. La Flor de los Cuatro Elementos, el lugar del cuartel donde reposan los restos de Chávez, fue de nuevo el sitio de confluencia de marchas que llegaron desde diferentes puntos de la capital de Venezuela. Hugo Chávez, la locomotora que impulsó la construcción diaria de la patria grande, la de los pueblos, dejó hace 10 años una nación huérfana. Simbolizó y simboliza la emergencia del pensamiento regional emancipatorio del cambio de época, con críticas anticapitalistas de cuño marxista, con una concepción humanista, y rescató la idea del socialismo como horizonte utópico. Fueron 14 años que transformaron Venezuela, poniendo en el centro a las grandes mayorías, los invisibilizados por las élites y los medios hegemónicos, que no solo eran objeto, sino que se transformaron en sujetos de la política. Chávez produjo una revolución en las conciencias, cambió la cabeza de los pueblos. La inmensa popularidad de Chávez en toda la región y en el tercer mundo reveló la revolución de esos cambios en el imaginario popular. La misma noche de su último triunfo electoral, el 8 de octubre de 2012, el presidente Hugo Chávez anunció desde el Balcón del Pueblo, en el Palacio de Miraflores, el inicio de un nuevo ciclo en la construcción del socialismo venezolano, con un llamado a la crítica y la autocrítica, a multiplicar la eficiencia, terminar con el burocratismo y, sobre todo, fortalecer el poder comunal. Soy un subversivo amoroso, contumaz e impenitente, en pos de la felicidad de mi pueblo y en la plena concreción de la patria bolivariana y socialista, le dijo a José Vicente Rangel en la cárcel de Yare el 30 de agosto de 1992, donde estaba preso tras fallar el intento revolucionario del 4 de febrero. El 5 de marzo de 2013, hace una década, Chávez murió tras sufrir un cáncer virulento de origen dudoso. Hay sospechas fundadas de que fue una enfermedad inducida. Varias personas que estuvieron por años muy cerca del comandante viven hoy en Estados Unidos. Solo eso es razón suficiente para sospechar. Chávez dejó un país huérfano, una patria grande huérfana. Hoy se recita chavismo, bolivarianismo, cuando el mundo ha cambiado y vuelve a estar en guerra y cada vez se hace más difícil soñar con una América latina y del Caribe unida. La muerte de Chávez fue una puñalada trapera al futuro posible que se venía diseñando. Se cumplió un año del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y a propósito de esto, el analista político internacional Pedro Brieger nos hace un análisis y nos cuenta precisamente dónde queda posicionada América Latina frente a esto. América Latina está demostrando que ante la guerra en Ucrania se puede tener una actitud diferente, no binaria, respecto de lo que impulsan y empujan las dos grandes potencias en pugna, Estados Unidos y Rusia. O se está con Estados Unidos o se está con Rusia, es lo que prácticamente se plantea a nivel diario en los grandes medios de comunicación. Los gobiernos, principalmente los progresistas en América Latina, han sabido distanciarse de esta postura.
Quien mejor lo explicó fue el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando dijo, de la misma manera que en el año 2003 me opuse a la invasión estadounidense a Irak, a pesar de que el presidente George Bush me pidió su apoyo, también hoy me opongo a la invasión rusa de Ucrania. Esto no significa un apoyo a los Estados Unidos y claramente lo han mostrado varios gobiernos con su negativa a enviar armas, ni que hablar de tropas, a Ucrania en contra del ejército ruso. En la votación en la Asamblea General, Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, votaron a favor de la resolución condenando la invasión de Rusia. En esa votación se abstuvo Bolivia, se abstuvo El Salvador, se abstuvo Cuba y Nicaragua fue el único país aliado de Rusia en la votación que se opuso a esa resolución. Venezuela no se hizo presente. Para muchos, esto sería la cabal demostración de que América Latina respalda a los Estados Unidos. Sin embargo, esta es una lógica binaria, falsa, simplista respecto de lo que está sucediendo. Por eso los buenos latinoamericanos dijeron, no vamos a enviar armas a Ucrania, lo que queremos es una salida negociada por la paz. Toda guerra tiende a posturas binarias, buenos contra malos, un eje contra otro eje y apoyar decididamente a un país frente al otro. Es posible tener una postura diferente como lo está demostrando América Latina. Y esto tiene costos, porque implica enfrentarse a la primera potencia mundial e implica también riesgos respecto de Rusia y el apoyo que pueda brindar en América Latina. Pero también la inmensa mayoría de los gobiernos latinoamericanos y los progresistas en particular saben que detrás de la ofensiva de Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia en territorio ucraniano está el tema de China, como lo han demostrado casi todos los dirigentes de primera línea y también de segunda y tercera de los Estados Unidos que han recorrido América Latina en los últimos años diciéndole a cuanto gobierno hubiera, de izquierda o de derecha, que no había que tener vínculos ni con Rusia ni con China. Para América Latina, China es algo fundamental, también pensando en un mundo multipolar. Segunda pausa, aquí en Informe del Sur, ya regresamos, no se vaya. Se conmemoró esta semana un nuevo Día de la Mujer Trabajadora. Vamos a ver ahora la historia de 5 mujeres latinoamericanas que fueron víctimas de violencia de género. Las mujeres de su familia, las activistas y las políticas que tomaron sus casos y los convirtieron en leyes. Bueno, la Ley Olimpia son 2 cosas. Primero, es un conjunto de reformas legislativas que han cambiado 2 normamientos, al menos muy importantes en México. La primera, para reconocer la violencia digital como una modalidad de violencia contra las mujeres. Entonces, lo que se hizo fue la segunda reforma, que fue la difusión y producción no consentida de material íntimo, como un marco legal legislativo en el Código Penal que castigara hasta con 9 años de cárcel a quien difundiera o produjera este tipo de contenidos íntimos sexuales, fotografías, videos, audios, sin consentimiento. Nosotras no luchamos para que todos los hombres estén en la cárcel, sino para que ninguna otra mujer vuelva a vivir lo que nosotras vivimos. Eu fui vítima de violência doméstica no ano de 1983, quando não existia nem delegacia da mulher no país. Quem tentou contra a minha vida, né, na época, o meu marido, demorou 19 anos e 6 meses para que ele fosse punido. Diante do silêncio do Brasil, a OEA, então, elaborou um relatório final falando da necessidade da conclusão do processo que já ia prescrever, né, e de a mudança legislativa do nosso país para evitar que as mulheres, que os crimes cometidos contra as mulheres em razão do machismo continuassem impunes. En el Perú, en el año 2018, lamentablemente fuimos testigos de un hecho brutal de feminicidio en contra de Evi Ágreda, una joven de 22 años que fue víctima de su agresor, quien la acosaba constantemente a través de llamadas, persecuciones, y que ante su negativa, le arrojó un líquido inflamable y le prendió fuego. Ella no pudo soportar las distintas quemaduras que sufrió en su cuerpo y lamentablemente falleció.
A partir de este lamentable hecho se genera una indignación social muy grande que se ve reflejada en grandes movilizaciones sociales y también en distintas tomas de decisiones por parte del gobierno, siendo las principales la declaración de emergencia del Estado en materia de violencia contra las mujeres y una serie de normativa a favor de las mujeres que sufren estos tipos de violencia, en especial, y siendo la más resaltante, la tipificación del delito de acoso, del acoso sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque la tipificación de este delito, si hubiera sido o existido antes de los hechos que sufrió Evi Ágreda, quizás ahorita no estaríamos lamentando su muerte. Mi hermana, una mujer de 35 años que estaba validando 10º y 11 y con 2 de sus compañeros fue traída aquí, pues digamos que en unas condiciones de obligación, de abuso, fue torturada, violentada, golpeada, abusada y también empalada. Y pues realmente que la respuesta de las instituciones, porque en general fueron varias, pues fue nula. Mi hermana, digamos que el legado que nos deja es seguir luchando por los derechos de las mujeres, y esta coyuntura, este caso emblemático, pues nos permite seguir luchando y en el 2015 tipificar el feminicidio como delito autónomo y que la ley se llame hoy Ley de Feminicidio 1761 Rosa Elvira Celi. Dayana Barrionuevo era una joven mujer en situación de violencia de género. En diciembre del 2014, su pareja realizó una denuncia diciendo que ella había abandonado el hogar y que se había ido con un amante. Dayana tenía una niña y 2 niños gemelos. La niña era Brisa. El 15 de enero del año 2015, Dayana fue encontrada sin vida dentro de una bolsa en un arroyo. 2 años después él fue condenado a cadena perpetua. Y los niños y Brisa están con la familia materna. Y Ley Brisa se pensó con 2 pilares entonces. El primero es una reparación económica. Hablamos de reparación y no hablamos de pensión, subsidio u otro monto que se le quiera, u otro nombre que se le quiera poner. Hablamos de reparación porque el Estado no cumplió. Y lo segundo a destacar es cómo el Estado acompañaba en él de ahora en más. Y el de ahora en más había una falencia grande, que era el Estado se hacía cargo de la parte penal, o sea, del impulso de seguir y obtener una sanción para ese femicida, pero se olvidaba de la parte civil, o sea, qué pasaba con esos niños. Iban a vivir a la casa de las abuelas, pero no tenían una guarda, una tutela. Y con esto nos vamos a Honduras. Durante la inauguración del foro Impacto Violeta, representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea expresaron su real y verdadera preocupación por la violencia de género en ese país y también exigieron un abordaje urgente. Durante la inauguración en Tegucigalpa del foro Impacto Violeta, representantes de Naciones Unidas y la Unión Europea expresaron su preocupación por la violencia contra las mujeres en aumento en el país. La directora de ONU Mujeres en Honduras, Margarita Bueso, aseguró que la violencia machista requiere un abordaje urgente para evitar que las muertes violentas de mujeres sigan creciendo. El abordaje de esta realidad, de esta situación, es urgente y en este abordaje hay que definir una estrategia integral entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo y entre los diferentes actores de la sociedad civil, porque de lo contrario el incremento puede ser mayor y creo que eso ya no se debe permitir. La directora de ONU Mujeres también pidió a los medios de comunicación calificar como feminicidio estas muertes, dada su preocupación por la llamada normalización de la violencia contra las mujeres en el país centroamericano. Y yo aquí hago un llamado también
a la prensa, a ustedes, para que lo califiquen tal como es. Es un femicidio que significa asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Se da en contextos sumamente patriarcales, de alta conflictividad, pero mire usted, qué increíble que tenemos cifras más altas que en países en situaciones en guerra, por ejemplo, con este fenómeno. Y a nivel centroamericano, lamentablemente, tenemos el primer lugar en número de femicidios. Durante la inauguración del foro, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, lamentó que Honduras registre este año más de 60 feminicidios y más de 7.100 asesinatos de mujeres entre 2005 y 2022. Y para cerrar, veamos cómo se conmemoró en América Latina el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde miles y miles de mujeres salieron a las calles en reclamo por igualdad y por justicia. Despenalización del aborto, combate a los feminicidios, igualdad de derechos o un salario digno. Fueron algunas de las demandas de las latinoamericanas que marcharon el miércoles en el marco del Día Internacional de la Mujer. Me sumo a esta lucha por todas las mujeres que ya no están, lucho por la equidad, por la igualdad, la inseguridad y que el gobierno haga algo por todas las mujeres desaparecidas que están. Sabemos que las posiciones de liderazgo difícilmente están ocupadas por mujeres, así que este es el tipo de liberación que necesitamos. Tenemos que ocupar los lugares de alta posición y poder. Nuestro territorio está invadido por las mineras, las petroleras, y eso que quiere decir las mujeres indígenas. Es importante el territorio para las mujeres indígenas, y de ello vivimos, de ello nos alimentamos y de ello nos curamos todos. Yo vine porque siempre tuve miedo. Tenía miedo de salir a la calle cada vez que me tenía que levantar muy temprano para salir a trabajar. Y tenía miedo de salir a la calle, mirar atrás si alguien venía más cerca de mí. Y yo quiero salir tranquila, quiero llegar a mi trabajo y no tener miedo si no voy a volver. Yo diría que en Costa Rica ser mujer es cada vez más peligroso. Estamos hablando de feminicidios y femicidios constantemente, estamos hablando de violaciones y sobre todo además de un nivel altísimo de impunidad. Simplemente que somos seres humanos y a todos nos corresponde lo mismo, la misma oportunidad laboral, la misma oportunidad de estudio, las leyes que sean parejas para todos. Gracias al feminismo y al transfeminismo, hoy en día tenemos más inclusión, más derechos, hemos conquistado dentro del Estado, siendo conscientes de ser sujetas de derecho político, ¿no? Y aquí cerramos la edición de Informe del Sur de esta semana. Les agradecemos, como siempre, acompañarnos en esta nueva temporada, un año más compartiendo toda la información, la actualidad y también los conflictos que se viven en nuestra Latinoamérica. Hasta la semana que viene, muchas gracias. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe, mi garganta anida todos los cantos del mundo. Mis pasos llevan todo el cansancio del mundo.
no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa.